Bueno, yo les voy a hablar sobre la biosíntesis del glucagón. Entonces, para iniciar, voy a dejar otra vez definidos unos términos. Entonces, como ya lo mencionó mi compañera, el glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos que actúan en el metabolismo del glucógeno. Este es sintetizado en las células alfa del páncreas. Bueno, el páncreas, por su parte, es una glándula de secreción mixta, tanto endocrina como exocrina. Endocrina, porque debido a que sus secreciones se liberan directamente al torrente sanguíneo, y exocrina, porque sus secreciones se liberan sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos. Además, está compuesto por dos tipos de tejidos, los acinos y los islotes de Langerhans. Entonces, los acinos son estructuras epiteliales multicelulares donde se encuentran las células excretoras de glándulas exocrinas. Y, por otro lado, los islotes de Langerhans son cúmulos de células que se encargan de producir hormonas como insulina o glucagón. Bueno, partiendo de esto, la biosíntesis del glucagón comienza con la síntesis del precursor proglucagón, que a su vez deriva de un precursor llamado preproglucagón. Bueno, el preproglucagón es un polipéptido formado por 30 aminoácidos y una prohormona, que vendría siendo el proglucagón. Bueno, el proglucagón, como ya lo mencioné, es una prohormona de 160 aminoácidos, el cual está formado por 6 exones. Y el glucagón es una hormona peptídica formada por 29 aminoácidos. Bueno, empezando por el preproglucagón, el cual tiene una estructura que contiene un péptido de señal, que sería el PS, y una prohormona constituida por 6 exones, los cuales comprenden dominios de ARN mensajero funcionalmente diferentes. Bueno, aquí vamos a volver a la diapositiva anterior. El gen preproglucagón se localiza en el brazo largo del cromosoma 2 y sus sitios de expresión son las células alfa y las células L del intestino delgado y de algunas neuronas hipotalámicas. Bueno, siguiendo con la síntesis del proglucagón, el preproglucagón llega al retículo endoplasmático rugoso y ahí ocurre la división del péptido señal. Bueno, de aquí sale el proglucagón en forma de gránulos. Bueno, el proglucagón, que resulta de la codificación del preproglucagón, como lo había mencionado anteriormente, es un polipéptido formado por 6 exones que comprenden los dominios de ARN mensajero. Pero, ¿cuáles son estos exones? ¿O para qué sirven? Bueno, comenzando por el GRPP, el cual es un polipéptido terminal característico de las prohormonas que está destinado a atravesar alguna membrana en su proceso de síntesis. Luego está la secuencia que da lugar al glucagón. Posterior a este está un péptido intermediario denominado IP1, luego un péptido similar al glucagón tipo 1 denominado GLP1, cuya función fisiológica es el estímulo de la producción de insulina y la disminución de la producción de glucagón. Después se encuentra otro péptido intermediario denominado IP2 y por último otro péptido similar al glucagón 2 denominado GLP2. Bueno, dependiente de dónde se procese el proglucagón, varía el tipo de hormona que se produce. Puede ser en el páncreas, el intestino o el sistema nervioso central. Bueno, por esta ruta, si el proglucagón se procesa por el intestino o en el cerebro, por acción de la prohormona convertasa a un tercio, denominada PSCK 1/3, nos produce las hormonas denominadas GLP1, GLP2, la oxitomodulina, la glicentina y el intermediario IP2. Pero si se procesa por el páncreas, por acción de las prohormonas convertasas 1 y 2, denominadas
PSCK1 y PSCK2, en el cual predomina la 2, se da lugar al glucagón, el polipéptido GRPP, el intermediario IP1 y un fragmento del proglucagón. Bueno, en este esquema se puede observar mejor la acción de las prohormonas convertasas 1/3 y la prohormona convertasa 2, que vendrían siendo las prohormonas predominantes dependiendo de dónde se procese el proglucagón. Bueno, en rojo se puede observar la prohormona convertasa 2, que es la que actúa en el procesamiento del glucagón en el páncreas. En la imagen se puede observar en qué puntos esta prohormona actúa, y al lado derecho se puede observar las hormonas que resultan de la acción de esta prohormona. En verde está la prohormona convertasa 1/3, que serían las que actúan en las células L y en el cerebro, y se puede observar el rompimiento que ocurre en el proglucagón y las hormonas resultantes de la acción de esta prohormona. La secreción de glucagón. Para la secreción de glucagón es muy importante saber que la concentración de la glucosa es la señal fisiológica fundamental, debido a que los niveles bajos de glucosa en la sangre estimulan la liberación de glucagón, mientras que los niveles altos inhiben la secreción de glucagón. Entonces se pueden observar algunos inhibidores que vendrían siendo los que aumentan los niveles de glucosa en la sangre, tales como la insulina, la secretina, la sematina y demás, y algunos estimuladores que vendrían siendo los que estimulan la secreción de glucagón, como algunos aminoácidos, péptidos inhibidores gástricos, cortisol, el ejercicio y demás. Bueno, la secreción de glucagón está regulada por nutrientes provenientes de la comida, algunas hormonas como la insulina y en gran medida por la glucosa, como la mencioné anteriormente. Entonces, como se puede observar en el esquema, la liberación de glucagón desde el páncreas va hacia el torrente sanguíneo con baja cantidad de glucosa. Entonces, el glucagón tiene un carácter hiperglucemiante, es decir, que puede aumentar el nivel de la glucosa en la sangre, ya que responde a la hipoglucemia, es decir, a los niveles bajos de la glucosa en la sangre. Entonces, el glucagón es una hormona contrarreguladora de la insulina, ya que la insulina es una hormona hipoglucemiante, o sea que responde a la hiperglucemia. Tienen características similares el glucagón y la insulina, pero son contrarias, como se puede observar en la imagen. La insulina responde a la hiperglucemia, mientras que el glucagón responde a la hipoglucemia. Bueno, el páncreas contiene células alfa y beta. Las células alfa son las encargadas de la producción de glucagón, mientras que las células beta se encargan de la producción de la insulina. Bueno, el proceso de secreción de glucagón es muy parecido al de la insulina. Los diferencia en que las células beta tienen un transportador GLUT2, el cual es sensible a la hiperglucemia, mientras que las células alfa, en las células alfa se encuentra el transportador SLC2A1, el cual es sensible a la hipoglucemia, como se puede observar en la imagen. Entonces, cuando hay bajos niveles de glucosa, este transportador se activa dejando pasar la glucosa proveniente del torrente sanguíneo al interior de la célula. Y una vez que la glucosa está dentro de la célula, reacciona con la glucoquinasa, con una glucoquinasa que sería una exoquinasa 4, se produce la glucosa 6-fosfato y por la glucólisis se llega al piruvato. El piruvato llega a la mitocondria y ahí se produce el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa y se produce ATP. Entonces, esto mismo sucede en la célula beta. En las células beta, igualmente, entra la glucosa proveniente del torrente sanguíneo, entra hacia el interior de la célula beta, por medio de la glucoquinasa se produce glucosa y fosfato, llega al piruvato, este llega a la mitocondria y se produce ATP. Entonces, centrándonos ya en las células alfa, entonces, una vez se obtiene ATP, estos niveles de ATP aumentan intracelularmente y hacen que se bloquee el canal de potasio dependiente de ATP, haciendo que la carga positiva dentro de la célula aumente, causando así una despolarización, lo cual va a causar que el canal de calcio dependiente de voltaje se abra y así el calcio extracelular pueda llegar al interior de la célula.
Este calcio va a estimular los gránulos de proglucagón y va a provocar la secreción de glucagón al torrente sanguíneo, causando así pues que se aumenten los niveles de glucosa en la sangre.